Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la Diplomatura de Humanidades Digitales de la UCES. Disculpen que hoy el inicio ha sido un tanto atropellado. Em, la plataforma de Teams nos ha dado un dolor de cabeza y no se inició la sesión correctamente. No obstante, voy a subir esta presentación de la diplomatura y la unidad uno ahora cuando termine la presentación. Yo soy Jimena del Río Riande y soy la directora de esta diplomatura en Humanidades Digitales que ya hace 3 años venimos dictando en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES de Argentina. Me gustaría contarles un poquito, aunque ya lo hemos visto en algunos mensajes a través del foro y digamos, en el sitio web de nuestra diplomatura. Em, y antes de empezar con los contenidos de la unidad uno, ¿cuáles son, digamos, las dinámicas de trabajo que tenemos en la Diplo? La diplomatura dura 6 meses. Este año empezamos el 20 de marzo y terminamos el 8 de septiembre. Como ustedes saben, se trata de una diplomatura que se dicta de modo completamente asincrónico. No es necesario participar de sesiones en línea. Sí, como les decíamos, todos los jueves a las 5 p.m. de Buenos Aires vamos a tener una sesión de apoyo, que es más una hora donde ustedes pueden encontrarse con los profesores y hacer preguntas sobre los materiales que se dejan en el campus. Es para tener, digamos, una ventana abierta para que ustedes puedan conversar con los docentes. Y también vamos a aprovechar para hacer algunos encuentros con gente que ya está trabajando en humanidades digitales y en proyectos de humanidades digitales. No tienen por qué sumarse de modo sincrónico. Se van a subir todos estos encuentros al campus, pero son más que bienvenidos a estar en estas sesiones. Todas las unidades, digamos, de los módulos de los que consta la diplomatura, que son 5, todas las unidades son semanales, o sea, una semana es una unidad. Cada unidad tiene una parte, digamos, más teórica y una parte más práctica. Va de lo teórico a lo teórico práctico a lo práctico. Hay una breve tarea que siempre dejamos para conversar durante esa semana en el foro, que casi siempre hace algún ejercicio puntual o de exploración o de codificación o de análisis de texto. Ya van a ir viendo ustedes de qué se tratan esos ejercicios que siempre están relacionados obviamente con el contenido de la unidad. Pero sí, para aprobar la diplomatura, de los 5 módulos, al menos tienen que tener 3 aprobados, o sea, 3 deben estar completos con su ejercicio final. Si el ejercicio final de ese módulo no, digamos, no está y ustedes no llegan a 3, no se aprueba la diplomatura, no hay prórrogas y no hay ni tesina ni trabajo final para que ustedes puedan trabajar en las tareas de cada uno de los módulos en este ejercicio final, digamos, no en los pequeños ejercicios de cada unidad, sino el de, digamos, cierre. Dejamos una semana libre entre un módulo y otro. Uno, porque sabemos que muchos estamos muy ocupados, entonces es difícil ir al día con las lecturas y los ejercicios, así que nos parece más adecuado dejarles esa semana libre y que ustedes vayan preparándose además por si hay instalaciones en alguno de los módulos, hay que correr algún programa, entonces es mejor dejar esa semana libre entre un módulo y otro. Como ustedes ya sabrán, tenemos estos 5 módulos, empiezan conmigo en un módulo, el más, si se quiere, teórico e introductorio, que se llama Teoría y Práctica de las Humanidades Digitales, donde nos empezamos a acercar a algunas herramientas de análisis de texto, de georreferenciación, de visualización, que ustedes continuarán explorando en el resto de los módulos. El módulo 2, a cargo del profesor Gabriel Calarco, es sobre codificación digital de textos con XML
el lenguaje estándar para la edición de textos del campo de las humanidades y las ciencias sociales. El módulo 3, a cargo de la profesora Marisol Fila, que es una introducción a la visualización de datos y de textos, donde van a trabajar con diferentes herramientas digamos, de análisis textual y también de visualización. Eso va a ser el puntapié, digamos, para continuar con el profesor Gustavo Fernández Riva en la visualización y el análisis de redes, en el módulo 3, donde ustedes se van a poner a trabajar con profundidad en análisis de redes, usando algún software ya conocido, como por ejemplo es Gephi. Y el módulo 5 de análisis estilométrico con R, dictado por las profesoras Romina de León y Nidia Hernández. Todos los módulos duran 5 semanas, perdón, aquí el PowerPoint tiene un error, que dice 7, son 5 semanas. Y como ven también hay, digamos, una gradación. Empezamos por los, si se quiere, los módulos más sencillos, de más trabajo, digamos, de forma intuitiva con el software, y a medida que vamos avanzando, crece un poco la complejidad en el trabajo con el software, con los ejercicios que se piden, hasta llegar, digamos, al trabajo más de tipo estadístico con R y a la unidad de análisis estilométrico. Para empezar un poco con el tema que hizo a la unidad 1, a mí siempre me gusta empezar por qué son las humanidades digitales y qué definiciones encontramos, y los debates sobre la definición de las humanidades digitales. Esta es la definición que nos trae Wikipedia, una definición que fue elaborada durante un editatón entre diferentes expertos del campo de las humanidades digitales y que ya nos trae una de las herramientas que vamos a usar aquí en la primera unidad, que es Voyant Tools, que es una herramienta de análisis textual. Y digamos, una traducción de esta definición es la siguiente: las humanidades digitales constituyen un área de investigación en la intersección de las tecnologías informáticas o digitales y las disciplinas de las humanidades. Las humanidades digitales persiguen la investigación, la docencia y la publicación de forma colaborativa, transdisciplinar y computacionalmente comprometida. Las humanidades digitales aportan herramientas y métodos digitales al estudio de las humanidades, con el reconocimiento de que la palabra impresa ya no es el medio principal para la producción y la distribución de conocimiento. Creo que la definición es muy completa y también ya deja entrever esta dimensión, si se quiere, más práctica del abordaje de las humanidades digitales, interseccional, no completamente computacional, no completamente digital, en esta encrucijada, en esta intersección, eh, y el tipo de trabajo, si se quiere, colaborativo, que hace a las humanidades digitales, el tipo de trabajo donde, digamos, los distintos saberes se unen en un proyecto de investigación. Hay muchísimas definiciones de humanidades digitales. También hay muchas formaciones hoy en día en humanidades digitales, eh, pero si se quiere ya hay métodos que hacen a las humanidades digitales. Podemos pensar en definiciones extendidas o no de humanidades digitales, un campo emergente, en expansión, pero sí, evidentemente ya hay métodos y marcos teóricos que hacen a las humanidades digitales que no podemos dejar de lado. Uno es el análisis de texto, el análisis digital de texto, la estilística, si se quiere, la estilometría, como se llama hoy en día, y luego, como dice Matthew Jokers, otros abordajes, como en los últimos años ha sido la construcción de videojuegos, no solamente el uso, sino la construcción de videojuegos, el trabajo, si se quiere, también con formatos como son los de audio. En un principio las humanidades digitales fueron muy textuales y empezaron luego, como dicen Burdick y Drucker, Lunenfeld y Schnapp en este libro ya tan canónico como es Digital Humanities del año 2012,
Si bien las humanidades digitales se han focalizado mucho en la construcción de corpus, en estándares para la codificación de texto, que es, digamos, un poco a lo que nos vamos a dedicar en esta diplomatura, es el abordaje, si se quiere, que nosotros creemos que es el más extendido, el más estandarizado en las humanidades digitales. En los últimos tiempos, claro que se han empezado a incluir diferentes formatos de trabajo, formatos relacionados con lo textual, con lo visual, con lo audiovisual o con el audio también. Las humanidades digitales han crecido también en cuanto a sus tecnologías, en el uso hoy en día, por ejemplo, de Linked Open Data, en proyectos mucho más interoperables, ya no proyectos, digamos, en solitario sobre una temática específica, sino que son reusados o que conversan con otros proyectos de investigación. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que la diplomatura avance. También para como ver un poco quiénes estamos aquí, ¿no? En este campo, a quiénes nos interesa. Patrick Salle, un profesor alemán, hace muchos años hizo este gráfico que a mí me resulta bastante claro. Lo hemos traducido al español, siempre con sus diferencias, ¿no? Con otras disciplinas que creemos que en las academias hispánicas o específicamente latinoamericanas también han tenido, digamos, influencia en el desarrollo de las humanidades digitales, pero como pueden ver ustedes aquí, tenemos el campo de la bibliotecología, de la literatura, la lingüística, la filología, la historia, las artes, como les decía, para América Latina, las ciencias de la comunicación, el periodismo, las ciencias de la computación, que serían, digamos, en gran parte las disciplinas interesadas por esta intersección, ¿no? Ya de lo aplicado de los procesos computacionales, digitales aplicados, que terminan confluyendo, digamos, en la construcción de este campo de las humanidades digitales. Como les decía, es una forma de ver, digamos, sintéticamente cómo estaría conformado el campo. En cuanto a los procesos, digamos que evidentemente podemos tener objetos analógicos digitalizados, objetos born digital, nacidos ya digitalmente, que serían nuestro objeto de estudio. Muchas veces en estos procesos que hacen a las humanidades digitales o digamos a los proyectos de humanidades digitales, hay otras actividades relacionadas con, se quiere, con la transcripción de cierto texto o con, digamos, la codificación, el marcado, la codificación de textos, pero también, por ejemplo, el añadido de metadatos a los objetos. Puede haber procesos de anotación semántica, pero casi siempre lo que encontramos es otros procesos que tocan a la transformación web, a objetos a los cuales podemos acceder en un formato web, que tienen otra representación, ¿no? O sea, acá hay, digamos, las humanidades digitales, si se quiere, con el problema que trabajan es con el problema de la representación, y que desde el lado del usuario casi siempre se ve a través de una plataforma, si se quiere, web, donde, como decíamos, ¿no? Pueden ser desde simples bibliotecas digitales con metadatos añadidos, donde uno puede hacer una búsqueda de algún objeto web, puede ser una edición digital, donde encontramos digitalizaciones y textos digitales, plataformas de análisis de texto, plataformas, como decíamos, de Linked Open Data, donde encontramos distintos proyectos confluyendo entre sí, proyectos más relacionados con lo que hoy en día se llaman las geohumanidades o las humanidades espaciales. Pero esto nos lleva a pensar en las infraestructuras, ¿no? Y como dice Chris Alenzula, hoy en día las humanidades digitales se sostienen por estas infraestructuras, estas, como él las llama, ciberestructuras no transparentes, ¿no? De lenguajes de marcado, de herramientas de GIS, de visualización de datos, todas estas infraestructuras que están por detrás de estos proyectos que el usuario no ve, en los cuales los que hacemos humanidades digitales estamos interesados. Entonces hay digamos, una importancia de la tecnología y de la infraestructura necesaria para construir, para poder publicar, para poder acceder a estos proyectos y también para poder preservarlos a largo plazo. También tenemos marcos teóricos
que hoy en día son de gran interés para las humanidades digitales y que un poco han venido conformando el campo, como son los ya textos canónicos de Stephen Ramsey, Reading Machines, de máquinas que leen, donde Ramsey ya empieza a hablar de crítica algorítmica, ¿no? Hoy donde estamos todos en este debate del chat GPT y la inteligencia artificial por todas partes. Hace 10 años, Stephen Ramsey ya pensaba en qué vamos a hacer en un futuro con el mundo algorítmico y cómo vamos a desarrollar desde las humanidades digitales un pensamiento crítico sobre esta posibilidad de estas máquinas que leen, estas máquinas que tienen su propia inteligencia. Otros textos de interés, como los de la analítica cultural, de Cultural Analytics, de Lev Manovich, que digamos, es uno de esos casos en los que ha hecho una exploración más allá del campo de lo textual y, si se quiere, más allá del campo de las humanidades digitales, pero enriqueciendo muchísimo al campo con todos estos abordajes macroanalíticos, ¿no? Que en algún punto también eran los que Franco Moretti planteaba en su libro Lectura Distante, ¿no? Esta lectura opuesta a la lectura cercana, humana, que las máquinas que leen, que las máquinas pueden hacer por nosotros, y que Matthew Jokers llama macroanálisis, ¿no? Donde también en su libro él aborda la historia literaria a través de distintos métodos digitales que de alguna forma tiene el objetivo de, bien, romper con los cánones o arrojar luz sobre ciertos géneros de la literatura, en una lectura que desde lo humano sería imposible, ¿no? Leyendo grandes cantidades de datos, millones de datos. Todos estos marcos teóricos, digamos, de lo macroanalítico, de la lectura distante, son los que en los últimos tiempos han venido sosteniendo el campo, ¿no? Todo este cambio de escala del que habla Matthew Jokers, ¿no? A matter of scale, dice Matthew Jokers. Es un cambio en la escala la que nos permiten las máquinas. Entonces, no se trata de suplantar la lectura humana por una maquínica, sino contribuir a nutrir, a completar la forma en la que los humanos leemos a través del uso de las máquinas. Las humanidades digitales tienen su historia, hay muchas historias para las humanidades digitales, podríamos pensar una historia, si se quiere, más anglo, una historia más latinoamericana, más hispanohablante, pero sí todos estamos un poco de acuerdo en que el primer gran proyecto donde se utiliza la tecnología para trabajar en un primer corpus, en un gran corpus, en un proyecto también colaborativo de las humanidades, es el índice tomístico del jesuita Roberto Busa. Busa lo que quería hacer era una lematización de las obras de Santo Tomás y sintiendo que sus esfuerzos humanos no iban a llegar a poder tocar toda la obra de este santo, hace un humano, digamos, convenio de trabajo con IBM, que para ese entonces era la única casi empresa que estaba trabajando en informática en la década del 50, y emprende este proyecto del índice tomístico, que, como les decía, trabajaba en una lematización de la obra de Santo Tomás, en este caso a través de tarjetas perforadas, como pueden ver en la imagen, ¿no? Las tarjetas perforadas que fueron las madres de los disquetes, y luego hoy en día, si se quiere, las chosno abuelas, si se quiere, de las formas más modernas de archivar material, por ejemplo, pendrives o discos externos o discos duros, etc. En esta genealogía encontramos evidentemente revistas que sostuvieron la investigación en la informática y humanidades. Desde la década del 60 existió una revista académica dedicada a ello, Computers and the Humanities, que siguió durante mucho tiempo publicando, hasta que se transformó en la revista que hoy tiene la Alianza de las Humanidades Digitales, la ADHO,
que es Digital Scholarship in the Humanities. Pero bueno, si se quiere, para ya nuestro siglo, es el libro El Companion to Digital Humanities de la editorial Blackwell, el que compendia un poco trabajos ya publicados, trabajos previos de la década del 90 y algunos trabajos novedosos, y empieza a gestarse esta categoría, esta etiqueta de Digital Humanities, que venía, digamos, un poco a superar el de Humanities Computing, el de la informática humanística, y que para hacia 2010 empieza a pensar digamos, esta posibilidad de unas humanidades digitales extendidas, no tan textuales o, si se quiere, literarias, lingüísticas, como venían siendo, sino de diferentes disciplinas, de diferentes abordajes, de diferentes intereses también, de intereses temáticos, donde aparece ahí un poco lo que se llamó la gran carpa de las humanidades digitales, la Big Tent of the Digital Humanities, que así se llamó la conferencia del año 2011. Pero bueno, esa es una historia bastante anglófona, bastante del norte. Nosotros en los países hispanohablantes también tenemos nuestros mojones de importancia. La tesis de Sáez Godoy del año 68 del léxico de Lope de Rueda, una de las primeras tesis también que trabajó con herramientas de lematización digitales para ese momento, computacionales, un proyecto muy al estilo del padre Busa. Otros proyectos ya de la década del 70, el diccionario del español, el Dictionary of the Old Spanish Language, que encaró el Hispanic Seminary of Medieval Studies en la Universidad de Wisconsin en la década del 70, y que es un proyecto, o sea, el seminario sigue existiendo hoy en día y sigue publicando textos medievales en formato digital. Después, distintas publicaciones que podría señalar de la revista Incipit, de la revista argentina Incipit, que desde la década del 80 se dedicó también a publicar textos acerca de metodología informática, acerca digamos, de lexicografía. Y un dato no menor que yo siempre suelo traer es la visita en el año 1988 del padre Busa como consejero del proyecto El Derecho en Disco Láser, ¿no? O sea, el padre Busa, finalmente el padre de las humanidades digitales, visitando la Argentina como consejero de uno de los primeros proyectos que utilizó la tecnología en CD-ROM para almacenar grandes cantidades de texto. Pero sí me gustaría brevemente pensar eso, cómo son nuestras humanidades digitales, estas humanidades digitales que hablan español, que recorren un poco España y América Latina, cómo son de diferentes a las Digital Humanities y en qué se parecen. Esta diapositiva es una captura de pantalla de un ejercicio que hicimos en Voyant Tools tomando las actas del año 2014, el primer Congreso de Humanidades Digitales que celebramos en Argentina. Y es bastante llamativo, bueno, las palabras clave, ¿no? que aparecen en la plataforma de Voyant Tools, que ustedes utilizarán ahora dentro de muy poco en la próxima unidad, ¿no? La literatura, pero también las ciencias sociales aparecen como un lugar de interés para las humanidades digitales. Esto, por ejemplo, en algunos países es inexistente, hay una completa escisión entre las facultades de humanidades y las de ciencias sociales, y no hay digamos, un diálogo tan frecuente entre humanistas digamos, agentes del campo de las ciencias sociales o de las ciencias de la comunicación. Sin embargo, aquí vemos digamos, unas variables que digamos, son bastante similares, ¿no? Las variables del verde de la literatura, del azul de las ciencias sociales. Y un interés, si se quiere, por el conocimiento y por el acceso. En ese momento, en 2014, Argentina estaba trabajando en su ley de acceso abierto, así que el acceso a las herramientas fue, si se quiere, o al contenido también, al contenido de estos proyectos, fue una de las conversaciones de este primer Congreso de Humanidades Digitales.
Me parece que es un lugar de interés porque nos marca un poco, bueno, también dónde estamos investigando, sobre qué estamos hablando también en nuestra región. Es una región que, como todos sabemos, es la región más desigual del mundo, no es la más pobre, pero sí la más desigual. Esto, al hablar de tecnología, debe ser mencionado. En otros países el acceso a la tecnología está un poco dado por sentado, todo el mundo tiene acceso a la tecnología, un acceso bastante equitativo. Sin embargo, aquí en una región tan desigual, podemos encontrar grandes desigualdades a la hora de acceder, no solamente a la educación digital, pero también a los recursos, digamos, para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, el acceso a Internet, el acceso a una computadora y el acceso a la alfabetización digital, que en este caso sería, por ejemplo, lo más importante. Entonces, ¿cómo impacta esta desigualdad en lo que hace a todos estos temas relacionados con la tecnología a la hora de hacer humanidades digitales, ¿no? Y cómo impactan también nuestras tradiciones. Desde la década del 60, América Latina cuenta con espacios de crítica social donde se incluyó la tecnología, desde la televisión, la radio en adelante, espacios muy fuertes como fue Claxo, las conferencias del ESOCITE, donde se ha venido trabajando mucho sobre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, estos abordajes que también en algún punto terminaron de tocar a la pedagogía, ¿no? Con el abordaje, si se quiere, de las TIC, de las ciencias de la comunicación, los estudios de medios, libros señeros, ¿no? Como el de Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, han, digamos, contribuido en una construcción acerca del objeto tecnología desde la cultura, que es como también nosotros estamos recepcionando a estas humanidades digitales. Y ahí me gustaría mencionar cómo no solo desde las universidades donde se han propuesto diplomaturas como esta, o maestrías, o carreras de especialización en distintos países latinoamericanos o en España, han sido también las asociaciones de humanidades digitales las que, digamos, sostuvieron el tema un poco desde la periferia académica. Han venido sosteniendo este tema, proponiendo actividades en congresos, en encuentros, propuestas de formación, si se quiere, informales, ¿no? O sea, educación no formal, pero que han contribuido, por ejemplo, la Asociación Argentina de Humanidades Digitales aquí en Argentina, la Red HD desde México, la Red Colombiana de Humanidades Digitales Hispánicas, la HDH en Brasil, la Asociación de Humanidades Digitais creo que lo dije, en Brasil. Han venido construyendo también estos otros espacios de diálogo, de construcción de conocimiento, de recepción de estos otros conocimientos. Em, Aquí les dejo en esta diapositiva algunos de los sitios, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. A mí me parece muy importante que no solo ustedes estudien, tomen cursos sobre humanidades digitales, sino que también que entren en contacto con otras personas que ya están trabajando en el campo hace mucho. Las redes sociales para eso, nos gusten o no, son un espacio de encuentro interesante. Twitter durante mucho tiempo fue un espacio de debate muy rico. En los últimos tiempos se ha transformado en un espacio, si se quiere, de tono más político, em, con sus voces a favor y otros en contra. Pero yo las invito a que vayan explorando. Aquí está el de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, pero también están los sitios de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, de la Red HD de México. Creo que son también un punto interesante, ¿no? Un punto de encuentro interesante de entrada para estar en contacto con otros proyectos, con otros humanistas digitales. A la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, ustedes pueden sumarse en la pestaña de comunidad. Es una linda comunidad, la de Humanidades Digitales. Cada 2 años organizamos congresos que, digamos, tienen el objetivo de tratar de reunir a la mayor cantidad de gente. La HD es una comunidad de práctica.
no es una asociación formalmente constituida, así que busca esta construcción de comunidad, este espacio, si se quiere, más de diálogo y de encuentro. Ofrece también algunos espacios, ahora en los últimos tiempos desarrolló un podcast de humanidades digitales, una revista de humanidades digitales que es Publicaciones de la HD, un repositorio en Zenodo, donde ustedes pueden encontrar también materiales sobre humanidades digitales disponibles en abierto y reusables. Y más allá de todas estas, si se quiere, iniciativas, me gustaría resaltar la que de alguna forma sostiene esta diplomatura en humanidades digitales, que es la del laboratorio que dirijo en el CONICET, HD Lab, que desde este año funciona en el IBICRIT de CONICET, pero con colaboradores en otras instituciones. Todas las herramientas que usamos en esta diplomatura antes son, si se quiere, probadas, testeadas, puestas en funcionamiento en los proyectos de investigación de HD Lab. Son todas herramientas de código abierto. El laboratorio surge también en el marco de la ley de repositorios y acceso abierto en Argentina, así que se entiende como parte de este proceso hacia la ciencia abierta que ha emprendido la investigación pública en nuestro país, y también lo entiende desde un lugar ético, como una forma de construir comunidad, el uso de herramientas abiertas, de fomentar también la replicabilidad de la ciencia a través del uso de la tecnología de código abierto. Y en último lugar, comentarles que también desde el año 2017 existe la revista Humanidades Digitales, que además de todos los, digamos, los materiales que hoy en día desde las asociaciones de humanidades digitales están puestos a disposición para ustedes, para formarse, para leer, la revista viene publicando en un sistema de arbitraje por pares ciegos artículos de alto nivel, muy buen contenido, en la revista Humanidades Digitales. Creo que es otro lugar para formarse en el tema, para ver cómo trabajar en humanidades digitales, cómo construir un marco teórico, cómo hacer una propuesta teórico-práctica a través de un artículo científico. Como les digo, además de la formación que aquí les damos, además de la bibliografía citada, creo que también entrar en este campo de las humanidades digitales implica reconocer y utilizar los elementos de formación que se han venido desarrollando hasta el momento y que de alguna forma sostienen a través, digamos, de este episteme al mismo campo. Si bien las humanidades digitales, como digo, pueden definirse de muchas formas, ya contamos con abordajes, con marcos teóricos, con métodos, con metodologías, con prácticas, con herramientas que constituyen el campo. Entonces, me parece fundamental que más allá de las clases también pensemos en este tipo de uso de estas otras herramientas y de sumarse a eventos, y con esto cierro. Del 8 al 13 de mayo se va a celebrar la Semana de las Humanidades Digitales, la Semana HD, un evento que desde el año pasado venimos celebrando. Es un evento completamente online que busca reunir a la gente que está trabajando en humanidades digitales en la región. Cualquier persona, cualquier grupo de investigación puede proponer un evento en la Semana de las Humanidades Digitales, en la Semana HD, un evento breve, puede ser una presentación, una charla, y también pueden asistir a todos los eventos que se vayan a realizar. Van a ser eventos, como les digo, en línea, pero abiertos a la comunidad. Es una excelente oportunidad para no solamente proponer, digamos, un evento, pero también encontrarse con otros investigadores, con otros estudiantes que están en este momento también aprendiendo sobre humanidades digitales. Como les digo, la Semana HD se va a celebrar del 8 al 13 de mayo de 2023 y es un evento completamente en línea y gratuito. Con esto la sesión de hoy termina. Voy a subir tanto la presentación como
el video ahora al campus. Les deseo un muy buen inicio de la diplomatura y sepan que pueden contactarme siempre por mensaje directo a mí o al resto de los profesores y que nos vemos en los foros a medida que pasen las unidades. Muy buen trabajo para todos y todas. Hasta pronto.